Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Muy buenos días nuevamente y hoy con mi compañero Johan Andrade, que se encarga de la parte de producción, de edición, de comercialización y muchas otras cosas. Les damos la bienvenida en el canal de Charlas con Luz. Aquí nos gusta traer expertos en materia de salud y de bienestar mental, física y emocional. El día de hoy muy contentos de tener la presencia de María del Pilar Amaya Angulo. María del Pilar es poeta, creadora de la extensión de biodanza, poesía y escritura, directora de la Escuela de Biodanza de Bogotá. Se formó como profesora de didacta de biodanza con el creador de este sistema, Rolando Toro. Se graduó como profesora titular también de biodanza en la Escuela de Biodanza de Colombia y es literata de la Universidad de los Andes. Tiene su maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Javeriana. Tiene 3 libros, o sea, tenemos aquí una representante maravillosa de la parte artística de biodanza y de literatura. María del Pilar, qué gusto de tenerte, gracias por aceptar esta invitación. Ay, gracias Luz, contenta de este espacio que has creado y me parece bellísimo el nombre del espacio, Charlas con Luz, porque ya nos invita a una palabra que ilumina la vida. Sí, gracias, sí. Y bueno, pues dando inicio ya a esta charla amable, cordial, y al final tendremos un espacio de unos 10-15 minutitos para preguntas, pero mientras tanto, a medida que vayan surgiendo estas preguntas, por favor ponerlas en el chat para ir leyéndolas al final. Quiero iniciar, María del Pilar, con preguntarte cómo ha sido este recorrido de la biodanza en tu vida. ¿Cómo es que lo has compartido? Bueno, yo quiero contarte que la llegada a la biodanza nace después como de un proceso donde yo inicié una búsqueda personal, una exploración de mí misma. A veces la vida nos pone en momentos en que es necesario repensarnos. Nos pone en una situación de pareja que no es fácil o en un trabajo que no nos gusta y es un momento como clave, momentos voy a decir que llamamos de crisis, pero que ya sabemos y lo hemos oído varias veces que son una gran oportunidad. Entonces, en un momento yo estaba atravesando una dificultad de pareja y sentí que conocerme a mí misma era fundamental para saber cómo era esa relación con el otro, qué pasaba en la relación con el otro. Y empecé un camino de terapia psicológica con terapia tradicional y después con algo de psicoanálisis, y en un momento me di cuenta que como diría Rolando, hacer conscientes los conflictos inconscientes no era suficiente, que era importante un abordaje no solo de comprensión a nivel mental de la propia historia y de lo que nos sucede al interior, sino también algo que nos permitiera transformarlo en el afuera. Y alguien una vez me presentó la biodanza y cuando yo sentí que involucraba el cuerpo, sentí que esa era una manera de dar un salto, porque yo decía, bueno, uno puede entender cosas de uno mismo, pero ¿cómo hace los cambios? La conciencia ayuda un poco, pero realmente la práctica de la vivencia, de lo vivencial, fue lo que a mí me permitió a través de la biodanza hacer cambios en mi vida. Entonces fue una motivación muy de conocimiento y de transformación personal y un deseo yo empecé a imaginar un espacio donde yo pudiera sacar mis potenciales,
Yo había sido como una niña muy introvertida cuando en la infancia y con un mundo interior ahí, pero que no podía poner afuera y sentía que ese mundo tenía como una riqueza y cuando entré al espacio de biodanza fue esta metodología la que me permitió desarrollar todo mi potencial, ponerlo afuera para mí, para otros. Me permitió transformar también, transformar. Qué lindo, claro. Entonces desde la conciencia entiende, uno ve y ya de ahí empieza esa transformación, ese crecimiento y ese cambio. Qué hermosura. Y dices, lo has compartido y entiendo que lo has compartido con muchas comunidades que se han beneficiado también de ello. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto? Sí, pues cuando me doy cuenta de que esta herramienta, yo empiezo esta herramienta con un proceso como un proceso muy personal y pues porque yo lo que hago más que todo es estar en el espacio como de la literatura y esto lo hago en este contexto de como de búsqueda, me doy cuenta que lo que produce en mí sería egoísta si yo me quedara con lo que yo he recibido. Entonces siento que es importante llevarlo a otros, que no me puedo haber beneficiado tanto de una metodología y quedarme con ese regalo guardado. Entonces, el impulso de que otros puedan vivir lo que yo viví y de que otros puedan tener como esta herramienta para ellos mismos, bueno, me lleva a formarme también con Rolando, que fue un gran maestro en el camino, y también a llevar este sistema a distintos espacios. Yo pues recuerdo haber hecho un trabajo con habitantes de la calle, que fue un trabajo bellísimo donde iniciamos alrededor de un taller de supuestamente lo que se quería era generar guías turísticos para el centro de Bogotá, para la Candelaria. Y yo dentro del taller de historia y escritura iba a formar estos guías turísticos, pero fue muy lindo cuando yo empecé a darme cuenta que empezamos a aprender la historia del centro de Bogotá y cada día ellos llegaban con una historia distinta a la que habíamos dicho el día anterior. Entonces hablábamos, bueno, de la independencia de la Casa del Florero y después otro llegaba diciendo, no, eso no pasó ahí, a mí me dijeron que eso pasó, fue en otra calle, en la Avenida Jiménez. Bueno, ellos creaban sus propias historias, entonces era imposible hacer un aprendizaje desde ahí, desde una versión de la historia oficial. Sabemos que hay distintas versiones de la historia. Entonces yo empecé a darme cuenta que había que replantear el proyecto, que no iban a ser guías turísticos porque ellos siempre estaban inventando historias, sino se iban a convertir en fabuladores urbanos, personas que inventaban la ciudad a su manera y que contaban las historias a su manera, y eso era darles primero una identidad y segundo darle espacio a su creatividad y al escritor también que había en ellos. Entonces, ¡qué maravilla! Ahí trabajamos un libro que se llama Caminantes de Palabras y después hicimos una publicación que se llama Sombras y Asombros, el centro de Bogotá contado por los fabuladores urbanos. La mirada de ellos de la ciudad. Yo por aquí tengo uno o dos poemas de ellos que cuentan un poquito lo que es llevar este camino, porque lo trabajamos desde la biodanza y desde la escritura. Entonces danzaban, escribían, expresaban qué veían de la ciudad. Pues me parece que la mejor manera de mostrar un poquito este trabajo es aquí por ejemplo, este poema dice, refiriéndose a Bogotá, la ciudad de la infinita tristeza, en cuyas calles deambulan los desplazados por la pobreza. En sus entrañas agoniza la esperanza, cárcel pequeña para ciudad tan grande. María Ángela Camacho. María Ángela era una mujer que vendía limpiones en un semáforo en la Jiménez y que tenía 4 niños, vivían en una habitación, pero una vez que me invitó a su habitación, para mí fue sorprendente ver que esa habitación estaba llena de libros y que sus niños leían y ella leía a Shakespeare y leía a Edgar Allan Poe. ¡Oh, wow! Y así como
en este camino de trabajo con los habitantes de la calle, yo siento que tuve un gran aprendizaje y de poder ver realmente lo que hay ahí detrás. Este es un poema un poco triste, pero aquí tengo un ejemplo de uno más alegre. En últimas, ellos están reflejando el mundo interior como en su poesía. En este dice: la Candelaria es hermosa cuando llueve. En la noche oscura, el frío de la soledad me arrulla. Las calles mojadas en la oscuridad parecen ríos. La Candelaria es hermosa cuando llueve, para el que la sabe disfrutar. Las paredes se humedecen y se llenan de mohos. Hay telarañas en todas las esquinas. Y en la media torta salen mariposas de colores que se arruman encima de los charcos. Es un espectáculo. John Alejandro Sánchez. ¡Qué hermosura! Entonces también ver como la mirada poética del habitante de la calle, la mirada, la recreación de la ciudad. Este fue uno de los contextos en los que he llevado la biodanza y la escritura vivencial. Después, bueno, también he trabajado con personas, con exguerrilleros y exmilitares en este tema del conflicto armado y en un encuentro donde al final, mientras danzaban y escribían, se dieron cuenta de que lo que los unía era la humanidad. Los dos habían sido víctimas de la guerra, había muchos que habían perdido una parte del cuerpo en la guerra y que ya no importaba el bando al que pertenecieran, la condición que los reunía ahora era el haber participado en esto, en este conflicto y encontrarse ahora en una situación común. Entonces las diferencias y las confrontaciones a través de la danza y de la escritura autobiográfica se iban diluyendo cuando ellos iban compartiendo sus experiencias y se daban cuenta que habían sentido lo mismo, que los unos y los otros tenían miedo, que habían sido víctimas de lesiones físicas. Entonces, a través del proceso de la biodanza y la escritura también se hizo un proceso de reconciliación, de perdón entre ellos, con esta herramienta que es potente. Y bueno, y ahí también en Bogotá pues introdujimos la biodanza en las universidades, trabajando con personas del contexto, primero con administrativos de la universidad, pero después se abrió otro espacio de biodanza con profesores, con alumnos, involucrando toda la comunidad en este proceso de transformación. Eso para como desde ese ámbito universitario, también desde los posgrados, y era muy bonito para mí sentir la experiencia de las personas que llegaban a hacer diplomados de coaching, de programación neurolingüística, que venían de sus oficinas con su corbata y de pronto empezábamos a danzar y se iba la corbata a un lado, se quitaban los zapatos y se les olvidaba realmente el rol que estaban cumpliendo todo el día para encontrarse con su yo auténtico, con su niño interior. Yo recuerdo una experiencia en que algún día estaba trabajando el niño interior y les propuse hacerle un regalo a ese niño. Y si querían compartirlo, pues que lo llevaran. Y entonces de pronto veo entrar a un señor muy importante que venía de su oficina con su osito debajo del brazo, al otro que llega con un tren. Entonces, pues unas experiencias así muy conmovedoras para conectar a las personas con su yo auténtico, con su yo esencial. Y bueno, te podría seguir contando pero bueno, hay otras cosas con madres cabezas de familia también trabajé en espacios con madres, con todo el trabajo sobre el femenino profundo, sobre despertar la conexión con la autoestima, con la creatividad en ellas. Y después también este trabajo que se generó muy en este contexto de lo organizacional, de lo comunitario, pero también de lo académico, me llevó a poder generar una estructura que se desarrolló en la especialización de biodanza, poesía y escritura vivencial. Y desde ahí lo que he podido hacer es llevar esta metodología a distintos países. Ahora yo estoy viviendo en Bruselas
y eso me ha dado la posibilidad de llevar esto a distintos países aquí, a Europa, a Francia, a Italia, a España, a Alemania, y poder llevar esto que, voy a decir esto que este realmente corazón y esta metodología que nace en Colombia y que me da toda esa fuerza desde esa fuerza de nosotros para ponerlo aquí en este contexto que es más, pues más rígido, más frío y que necesita también este impulso del corazón. Entonces, todo esto nace allá para después poderlo expandir aquí. Ay, qué precioso, qué precioso. Es realmente a través del arte, a través de las expresiones del movimiento, de la escritura, poder conectar nuestras humanidades. En realidad todo el mundo, eh, el Dalai Lama dice que si podemos mirar a una persona en turbante, si le podemos decir, ay, ese señor también come brócoli, ese señor también le da gripas, ese señor también toma café, o en fin, podemos conectar esa humanidad universal de seres humanos con la esencia, qué palabra tan hermosa que me parece, y es conectar desde personas que de pronto no saben, no tienen mucho conocimiento, de todas maneras tienen el suficiente para poder expresar esos lindos poemas que nos acabas de compartir. Sí, y como tú dices, son espacios de la vivencia de la escritura vivencial donde exactamente podemos quitarnos la máscara, los roles y darnos cuenta que somos iguales, que no importa de dónde vengamos, las experiencias humanas son compartidas, la tristeza, el dolor, el miedo. Entonces las personas van diciendo eso que tú decías ahora de, él también come verduras, él también siente, él también se pone triste y nos vamos desmitificando. Yo a veces digo que podríamos escribir una historia con un solo personaje que nos representa a todos, un personaje que es el ser humano, ¿sí? Y nos representa a todos. Y recuerdo alguna vez que yo estaba dando clases en la Universidad Externado de Colombia y estaba a la vez dando clases con los habitantes de la calle, y una vez reuní los dos grupos, era un taller de creación literaria, y alguna vez reuní los dos grupos para que aprendieran los unos de los otros. Los del externado en su mayoría eran personas pensionadas que querían ahora escribir un libro o escribir sobre su vida, y bueno, el otro grupo era el de este que les contaba de los habitantes de la calle, y ese encuentro fue muy bonito porque fue aprender que no hay tantas diferencias, algo que nos confronta y nos ponen a veces en miradas tan opuestas. Pues no, era decir, uy, somos humanos, somos igualmente humanos, ¿no? Hermosura, sí, esa conexión y poder entender a las personas que están en la calle. También recuerdo un comentario de alguien que decía que lo más ofensivo para una persona de la calle es que no lo miraran a los ojos, que no lo reconozcan como un ser humano, y poder empezar a tener un poco más de sensibilidad comunitaria y de ver esas personas como seres humanos, porque no los vemos, no los percibimos, y está demostrado científicamente, desafortunadamente, pero si empezamos a tener conciencia de esa similitud, de esa esencia como seres humanos, pues qué maravilla poder conectarnos y poder comunicar eso y dejar un poquito la separación que desafortunadamente en estos momentos nos tiene tan agobiados en nuestro país y en otros también. Así de que de pronto una invitación aquí, tengamos un poco más de conciencia, y esas expresiones artísticas, tomarlas de la mano en los procesos de crecimiento y transformación. Así es. Mira que con esto que dices, además, la implicación que tiene crear algo para el ser humano. En el caso de los habitantes de la calle fue muy bonito porque era recrear su identidad. Hicimos el lanzamiento del libro en la Alianza Francesa del Centro en Bogotá, y ese día pues llegaron con su mejor vestido y además con una identidad recreada. Ya no soy habitante de la calle, sino soy también escritor. Wow, wow, qué Entonces hermoso. el arte nos permite reinventarnos, nos permite recrear el ser que somos y verlo desde diferentes espacios y diferentes facetas.
recrear, volver a crear. Y en ese orden de ideas, si nos puedes explicar un poco más profundamente la biodanza, ¿en qué consiste la biodanza? ¿Qué es la parte que conecta con esa parte de la conciencia que hace que podamos tener ese proceso de crecimiento y transformación? La biodanza, el gran regalo de la biodanza es que incluye el cuerpo en el proceso de transformación. Venimos muy habituados a la mente, decía yo al principio, a lo racional, a entender todo desde la cabeza, a pensar que la cabeza nos resuelve la vida. Y cuando involucramos el cuerpo, nos damos cuenta que nos habían dado solo la mitad de un libro. Nos habían dicho que todo lo resolvíamos con la cabeza y no nos dieron la otra parte, que era el cuerpo también es inteligente, el cuerpo también aprende y el cuerpo también sabe. Entonces no podemos abordar los procesos de crecimiento personal solamente a través de lo mental, sino tiene que ser en una integración, no excluyendo lo mental, en una integración entre mente y cuerpo, el cuerpo para nosotros se vuelve una antena sabemos, el cuerpo ya es una antena, sino que nosotros no lo escuchamos. A todos nos ha pasado que entramos a un lugar y decimos, yo siento la energía de este espacio rara, yo aquí me siento como mal, o a veces hablamos con una persona y terminamos muy cansados, o hablamos con otra y terminamos muy recargados, y las sensaciones son corporales. Las sensaciones son corporales, pero no lo oímos. No oímos que el cuerpo sabe y que el cuerpo nos orienta. Entonces, la biodanza nos permite desarrollar esa escucha del cuerpo, nos permite también a través de la danza, que es una danza que no tiene ninguna finalidad estética, sino que podemos movernos con un movimiento natural, despertar nuestros potenciales. No solamente la biodanza tiene efectos terapéuticos, sino realmente actúa sobre la parte sana de cada uno de nosotros, sobre la luz que tenemos. Entonces, si tenemos un poquito de creatividad, la potencializa. Si tenemos un poquito de trascendencia, se vuelve aún más grande. Realmente después de un proceso nos descubrimos como personas nuevas, como hay aspectos de uno mismo que uno no reconoce y la gente dice, yo no sabía que yo podía hacer esto, yo no sabía que yo tenía esta capacidad, pero claro, es que hoy las neurociencias nos hablan de potenciales tardíos además, ¿no? Entonces es realmente un despertar de los potenciales y saber que lo que uno conoció que podía ser y hacer era muy chiquito. Cuando empieza a danzar, empieza a darse cuenta que esto no tiene límite, que cada uno de nosotros en su potencial no tiene límite. Maravilloso, sí. Entonces, dale. No, por favor. No, entonces la biodanza es la combinación de danza que no es estética, con músicas que han sido estudiadas mucho tiempo con criterios de semántica musical para despertar emociones y para despertar potenciales. Y es muy importante el grupo, el encuentro con otros, porque ese encuentro, que hoy también lo estamos haciendo por esta vía, porque es igualmente es potente también aquí danzar y mirarnos, y por eso la invitación al principio a mirarnos un poco, el grupo, la música, la danza y los otros y las otras personas permiten que esos potenciales se despierten. Se generan espacios de mucha confianza donde dejamos de lado el parecer para llegar al ser sin juicios, simplemente para poder desplegar ese potencial. Para desplegar nuestro potencial necesitamos sentirnos en confianza, libertad y con la posibilidad de realmente mostrarnos como somos. Nos han dicho, hay que sonreír, hay que mirar de una manera, o tenemos que saberlo todo. Entonces nos volvemos autoexigentes, nos volvemos sociales en las expresiones, en la comunicación, y es volver a ser auténticos para expresar ese potencial de luz que tenemos. Maravilloso. Qué fantasía. Y eso que tú dices, que tú mencionas también de la neurociencia y cómo sí se pueden hacer unas nuevas conexiones neuronales, a cualquier edad. Y yo atestiguo esto porque yo empecé tardecito en vida, pero nunca tarde. Nunca es tarde. Empecé yo a los 50, pero también he conocido gente en seminarios de redescubrir, de recrear sus seres
a los 70, a los 80, conocí una señora empezando a aprender cómo escribir un libro. Así es que nunca es tarde, pero tampoco nunca es tan temprano tampoco. Eso es bellísimo, eso de nunca es tarde. Uno llega a los espacios cuando está preparado para recibir ese mensaje y nunca es tarde para sacar realmente todo ese mundo potencial que cada uno de nosotros tiene. De acuerdo, de acuerdo. María del Pilar, tú hablas o creas la extensión de la biodanza, la poesía y la escritura. ¿A qué te refieres? ¿Qué significa esto? Esta es una especialización dentro de la biodanza. La biodanza es no verbal. Mientras danzamos no hablamos, estamos en conexión con él, es una comunicación no verbal con el otro y consigo mismo. Entonces, en este camino de mi formación inicial dentro de la literatura y en un amor muy grande que siento por la escritura, que siento que realmente la escritura ha estado presente toda mi vida desde que era niña y yo siempre llevo un diario en mi maleta, en mi cartera, un diario siempre está presente. Entonces, logré como integrar estos dos caminos, la biodanza y la literatura, la biodanza y la escritura, y introduje creé una especialización donde en sesiones específicas se introduce la escritura orgánica y la poesía como parte de la sesión. La escritura orgánica como una escritura no estética, tampoco como lo es la danza en biodanza, no estamos ahí para ser escritores literariamente desde ese punto como estético, sino es recuperar las palabras y la capacidad de escribir que todos tenemos. Y ahí van saliendo cosas con una belleza. Cuando soltamos esa expectativa de escribir bien, se revela la magia, aparecen cosas maravillosas. Entonces, desde ahí trabajo la escritura y la poesía también como algo más cercano al ser humano. La poesía como que nos parece rara, como que nos parece difícil, pero la poesía, eso yo no lo entiendo. La poesía nunca me ha gustado. Yo he tenido gente que llega a los talleres y me dice, pero yo no sé si hacer el taller porque yo no tengo ni idea de poesía. Y yo le digo, no hay que saber nada. Entre menos sepas, mejor, porque es realmente sorprenderse. Y la poesía, como está enfocada en este espacio, es una poesía vivencial que está hecha también para ser sentida y no entendida. Entonces es vivir, sentir las palabras, quedarnos con una frase que nos dijo algo. Y todos tenemos un poeta en el interior, un escritor. El poeta en nosotros es el que se admira, el que se puede quedar contemplando un paisaje que le pareció maravilloso, o un niño, o ver la belleza de un niño dormido. Esa es la capacidad lírica de conexión entre ese mundo exterior y el mundo interior. El poeta lo que hace es ver con sensibilidad la belleza de una flor, de un paisaje, y bueno, después lo vuelve un texto escrito, pero la capacidad poética está en nosotros. Entonces también es ayudar a revelar ese poeta que nos habita y invitarlo a escribir, y a escribir de sí mismo, a escribir de su proceso personal y a transformarse a través de la danza y de la escritura. No, qué preciosura, porque además nos invita a tener la valentía de ser imperfectos, de que sí, de que podemos fracasar y de que no necesitamos pues la erudición para ponernos a escribir el libro, sino que podemos expresar a través de estas expresiones artísticas, valga la redundancia. Claro, es quitarse eso de que dices, es muy importante, porque es realmente quitarse la exigencia de encima y pensar de pronto qué significa fracasar. Fracasar significa dejar de hacerlo por no hacerlo perfecto, o fracasar significa más bien no haberse arriesgado. No haberse arriesgado. Además, es también aprender desde un acto humilde que nunca somos perfectos. Y que también pretender hacerlo todo también pues es más un deseo del ego y del reconocimiento entonces dejar al lado también esas expectativas para ponerse de una manera más simple con la propia creación y realmente podérsela entregar a sí mismo y a las personas.
Preciosísimo, así como el señor ejecutivo que se quita la corbata y se pone el osito debajo del brazo. Sí, así. Y tú, pues tú, la escritora de 3 libros ya, ¿tienes de pronto algún poema o algo que pudieras compartir con nosotros el día de hoy, Pues mira, ahora de tu autoría? hablando ahora de la escritura, hay un poema que yo le escribí a mi diario que llevo siempre conmigo. Y dice así: si Ana Frank supiera, si Ana Frank supiera que eres mi única certeza en estos días, la única prueba de que estoy viva, entre mi cartera, con los papeles de dulce, los recibos, las monedas, mi diario, cuna, espejo, mi madre, mi padre, mis ancestros. Cada uno de ellos me mira desde tus páginas, me tiende la mano, me rescata de estos días de hielo, del silencio entumecido, de las lágrimas en el pecho. Las páginas de mi diario se parecen a los brazos de un amigo, a las caricias de Juan y de Alfredo, al chocolate caliente en la noche parda y fría de Antonio Machado, a la Magdalena que rescató a Proust del olvido, a la última frase que mantuvo vivo a Rimbaud. Las páginas de mi diario, como los días en que César Vallejo postergó la muerte porque no llovía en París. Wow, queda uno mudo. Qué, qué linda, qué lindo. Queda uno sin palabras. Muchas gracias por compartirlo, María del Pilar. Gracias. Bueno, tu propuesta es una propuesta de creatividad como una dimensión fundamental del desarrollo del ser humano. ¿Nos puedes profundizar en lo que esto significa? Sí, esto tiene que ver, parte también de la base de la propuesta de la biodanza que dice: la creatividad es un potencial que está en todos los seres humanos, no solamente en los artistas, en los que, en los que se han dedicado a la escultura, a la pintura o bueno, al arte que sea, sino dice el artista está en todos los seres humanos y nos habita. Entonces, esta invitación es a despertar ese artista interior, a permitirle que se manifieste, porque cuando éramos niños, muchos de nosotros queríamos bailar, ser bailarina, o ser escritor o ser cantante, y después la vida nos fue llevando por otros caminos. A veces aparecieron las voces de los adultos que nos decían que era lo mejor que teníamos que hacer, que no, y pues también con una validación más de unas carreras que de otras, de unos trabajos que sobre otros. Entonces ahí se nos fue durmiendo nuestro artista, pero cada uno de nosotros soñamos o con cantar o con pintar o con danzar. Entonces tiene que ver con recuperar esa dimensión del ser humano, la creatividad, recuperarla en el presente, abrirle un espacio en nuestros días a ese artista, en medio de las carreras del trabajo, de la oficina, de lo que sea, entender que ese artista necesita expresarse, que si le abrimos un espacio y le permitimos expresarse, vamos a estar mejor, vamos a sentirnos más sanos, vamos a sentirnos más realizados, más alegres también. Muchas veces, por ejemplo, en la escritura podemos escribir algo triste, algo que nos está pasando, pero después de escribir nos sentimos mejor. Entonces es realmente poderle dar un espacio a ese artista y entender que la creatividad nos salva. ¿Por qué nos salva? Porque por eso yo siento que es realmente una dimensión esencial en el ser humano, porque la creatividad está dentro de nosotros y pueden pasar muchas cosas afuera, como nos ha pasado ahora. Los proyectos no sabemos, estamos en el día a día, no sabemos, se dan cambios en las cosas, en el trabajo, en la familia. Un día somos el director de tal empresa y al otro día no, en fin. Pero el artista y el creador, ese lo llevamos adentro, ese no depende de cosas exteriores.
Entonces, siempre que tengamos un recurso creativo, ahora la pandemia que nos ha llevado a estar más en la casa y más quietos, ha sido para muchos la posibilidad de explorar ese artista, de pintar, de escribir, de darle un lugar a esa creación. Entonces, por eso el artista nos salva, nos hace libres aún en las circunstancias en que estemos más encerrados. La imaginación, la sensibilidad, eso no lo quita nadie. Eso no depende del rol que estemos cumpliendo, del país en el que estemos viajando, al que estemos viajando, no depende de afuera, y por eso es un recurso interior tan valioso. Sí, nuevamente, de poder tener la posibilidad de a través de esas expresiones artísticas volvernos más coherentes con quienes realmente somos y tener esa fluidez, esa armonía con la vida, de decir, ay, de verdad es que no sabemos qué va a pasar, o sea, nunca hemos sabido qué va a pasar, pero ahorita como tú comentabas en una charla que tuvimos, es que ahorita nos lo pone de frente la pandemia, ¿no? Pues ahorita sí nos dice, ¿saben qué? No se sabe, entonces pues de todas maneras, ¿por qué no gozarnos el baile, la escritura, el canto y la música? Bueno, y Y tú hablas, seguramente nos vamos a sentir mejor siempre después de que le demos un espacio a ese artista en nuestra vida. ¿Sí? seguro que sí, y tú hablas del niño interior y de cómo es la conexión entonces del descubrimiento del niño interior y poder a través del arte, a través de estas expresiones, empezar a tener conciencia y empezar a crecer y siempre teniendo el niño interior presente. El niño interior, yo siempre digo que no es un tema del pasado, porque entonces nos hablan del niño interior y todos decimos, ay, pero volver a la infancia que para unos es un paraíso perdido, pero que para otros es un paraje de soledad y de tristeza. Al final no es ni lo uno ni lo otro, son los dos. Es el paraíso perdido y también es un paraje donde todos los niños tuvimos momentos de soledad. Pero bueno, entonces la infancia, el niño interior no es solamente volver al pasado para recuperar ese niño, sino también es saber que el niño es un tema del presente. A mí me gusta mucho un poeta colombiano, Héctor Rojas Erazo, que dice, no crecimos, agigantamos. Crecer es una ilusión física, porque en los momentos de desespero o de tristeza, el que reacciona es nuestro niño. También en los momentos de alegría, el que salta de alegría es nuestro niño. Entonces, el niño es un tema, está vigente en el presente. Y dice Héctor Rojas Erazo, aunque a veces quisiéramos responder de manera coherente, racional, ante temas de la vida, y quisiéramos estar ahí, tener una respuesta como no la hemos imaginado, muchas veces el que responde es ese niño. Entonces, conocer ese niño nos permite conocer este adulto de hoy y saber que el tiempo no es una ilusión, que nos siguen gustando los chitos o que nos sigue gustando hacer muchas cosas de niños, y que recuperar ese niño nos da vitalidad, nos da alegría, nos conecta con la espontaneidad. Ese pacto con el niño es para mí sagrado. Yo siento que mi niña es la que me dicta muchas veces las sesiones con las que acompaño a las personas. Yo le hago mucho caso a mi niña en lo que quiere, en lo que desea, porque es muy sabia y necesita además ser escuchada. Ese niño detrás de nosotros nos está diciendo, óyeme, que yo necesito algunas cosas de ti y necesito estar presente en tu presente. ¿Mm? Sí. Bueno, antes de entrar a preguntas, yo quisiera preguntarte por tus libros, antes de preguntas de las personas que están acompañándonos el día de hoy. Quisiera hablar un poco de tus libros, cuáles son los títulos y de qué se tratan. Sí, realmente los dos primeros libros, Caminantes de Palabras y Sombras y Asombros, son recopilaciones del trabajo en talleres de creación con biodanza y poesía. Entonces realmente son, como ahora les leía el de Sombras y Asombros, es recopilación del trabajo, de los escritos de los participantes en los talleres. De ahí nació Caminantes de Palabras y Sombras y Asombros.
en este trabajo con la biodanza y la escritura. Después yo escribí un libro que es de poesía que se llama La danza de las manos. Es ahí ya mi experiencia y mi conexión con la poesía que ha estado siempre, siempre presente en mi vida. Después viene este libro que se llama Biodanza y Poesía, la escritura del cuerpo. Yo lo que hago aquí es contar todo, cómo incluí la biodanza, la poesía, la escritura y la poesía vivencial dentro de la sesión de biodanza, y donde trabajo los conceptos fundamentales de la biodanza, pero también los conceptos fundamentales de la literatura, puesta al servicio del crecimiento personal, puesta al servicio del artista que nos habita. Y bueno, también doy ejercicios para que podamos pues hacer en la casa, elementos de estos, pero realmente una recopilación teórica con algunos ejercicios de estas dos prácticas, de la biodanza y de la poesía y la escritura vivencial. Ahora estoy también terminando un tema para escribir terminar una antología de poemas, y justamente hoy estaba con me llegó la claridad de que es tiempo de que escriba una novela. Me gusta mucho, ya la he empezado a escribir, hace un tiempo, y bueno, vamos a decir que este proceso de escritura de pronto nos ilumina, y hoy dije ya es hora de pasar del yo, de la poesía, que es más subjetivo. El poeta habla desde ese yo, a pasar a la ficción de la novela, que aunque tenga muchas cosas autobiográficas, nos permite crear personajes. Entonces quiero escribir una novela que hable de esta experiencia, una novela que ya empecé a escribir, que hable de esta experiencia del exilio, vamos a decir voluntario, porque es que exilio nos lleva a que es forzado y no, a esta experiencia de vivir lejos del país y de lo que eso genera en esta transformación de la identidad, el sentirnos en otro espacio, en otro contexto, cómo eso nos modifica, cuál es la relación con el país que dejamos, que nunca hemos dejado, con el país que nunca hemos dejado, porque siempre hay algo que nos falta, siempre hay algo que añoramos, siempre hay una nostalgia. Estos como elementos comunes del migrante que llevamos, que a través de un personaje pueden mostrar también esta experiencia común del dejar su país, como ya lo han hecho varios escritores cuando han trabajado este tema en sus escritos. Eso que tú dices, bueno, y me encantará cuando lo tengas listo, por favor nos avisas, que me encantará leerlo, ha de ser precioso. Y ese, dices, sí, uno siempre tiene añoranzas, tiene nostalgias, así como de puro chismecito. ¿Qué es lo que más te hace falta de Colombia? Lo que me hace falta son las personas, la capacidad de reírse, la risa. Justamente hoy hablaba con una amiga y le decía, qué rico que tenemos que vernos y que tiene que venir porque me hace falta reírme. Cada vez que puedo encontrarme con colombianos, siento que las personas aquí son más serias, más reservadas. Entonces me hace falta la risa, la espontaneidad, la flexibilidad también. La flexibilidad, el llegar a la casa a cualquier hora y como decían a veces las mamás, se puede rendir la sopa. Esa espontaneidad de los encuentros, de llegar a la hora que uno quiere, de los vínculos es lo que me hace falta. Y la alegría, de la risa. Sí. Pues gracias por compartir. Bien, y ahora sí podemos abrir el espacio para preguntas, para quienes tengan algunas preguntas. Vamos a mirar el chat. ¿Qué nos sugiere para las personas que estamos interesadas en empezar a relacionarnos con la escritura orgánica y la poesía? ¿Alguna referencia bibliográfica? Mil gracias, de Yeya Duarte. Yo pienso que la primera, bueno, Luis Cameron. Luis Cameron tiene
tiene libros, el diario íntimo es el libro del artista, son libros que nos dan pautas para conectarnos con ese artista interior y con esa posibilidad de escribir. Ella da varios ejercicios de escritura que nos pueden servir como guía. En el libro del artista y el diario creativo de Luis Cameron. Después hay otra escritora que trabaja también mucho el diario creativo, que es Anne-Marie Jobin, y también da, este tema es bonito porque da pautas, nos da ejercicios, nos da como elementos que nos ayudan a conectarnos con la escritura. Y bueno, después está en el libro de Biodanza Poesía, la escritura del cuerpo. Yo también doy algunos ejercicios para conectarse con este potencial de la escritura. Eso desde los libros, pero desde la vida es la invitación a llevar como siempre un diario y a sentarnos a escribir. Yo digo en las horas muertas, a veces estamos esperando la cita de un médico y no sabemos qué hacer, entonces podemos ponernos a escribir mientras llegamos a algún lugar, en darle un espacio a escribir, no importa si no tenemos nada que decir. A mí me gusta mucho decir, uno puede empezar escribiendo, hoy no tengo nada que decir, porque y esa frase ya lo lleva a una cantidad de otras cosas. Entonces podemos inclusive partir de lo que creemos que es un vacío, pero que está lleno. Ese vacío está lleno y está necesitado de expresión ese vacío. Entonces podemos desde la escritura darle un espacio a ese potencial. Bueno, desde los otros espacios buscar contextos para danzar, buscar contextos que nos permitan darle ese espacio a ese artista. También la escritura desde la escritura autobiográfica es interesante, volvernos investigadores de nuestra propia vida. A veces sabemos tanto de tantas cosas, pero no tenemos ni idea de la historia de nuestra familia. Y hemos hecho doctorados, máster y demás, pero no sabemos cómo se llamaba la abuela y qué le pasaba a la abuela. Así es. Así es. Y muchas veces ni siquiera de nosotros mismos. Eso que tú tienes de escribir un diario me parece muy buena idea, porque entonces uno hace referencia a, esta fue la fecha en que pasaron estos episodios. Sí, exacto. La fecha es muy interesante y además la escritura del diario nos permite ver cómo hemos evolucionado también en lo que recaemos, en emociones que se repiten, en comportamientos, en comprensiones que a veces tenemos, pero releernos además nos revela muchísimo de nosotros mismos. La relectura es tan importante como la escritura. Releernos después de 2 años, después de una semana que hemos escrito, y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que un día encontramos algo que escribimos y decimos, yo no sabía que yo había escrito esto. Y nos sorprendemos con ese artista que hemos muchas veces desdeñado, dejado de ladito. Dejémoslo de lado porque no tenemos tiempo, porque tenemos que ser productivos y realmente nos hace más productivos el tener espacios de placer y de conexión con nosotros mismos. Nos hace mucho más asertivos en otras actividades cuando nos damos espacios interiores. Y yo recomiendo también no dejar botado por ahí disperso en el cuaderno, en el cajón, en un archivo perdido nuestros escritos, sino darles un lugar y cuidarlos y darles un espacio de importancia para volver a ellos cuando lo necesitemos. Muchas gracias, muchas gracias. De Sonia Cancino. Entonces, ¿todos somos poetas? Sí, desde esta mirada de la poesía vivencial, todos somos poetas. Sí, todos tenemos, como yo decía, una capacidad de percepción lírica de la vida. Lo que pasa es que nos alejaron la poesía y nos la pusieron como un espacio de unos pocos que se dedicaban al trabajo y a la técnica de escribir, que es muy valiosa, la técnica literaria, pero antes de la técnica estuvo en esa persona el poeta, la sensibilidad poética que lo llevó a escribir. Y todos tenemos esa capacidad de conmovernos. A veces nos falta el camino para aterrizarlo en el poema, para volverlo escrito, para volverlo texto, pero la sensibilidad nos habita, cada uno de nosotros.
¿no? Muchas gracias. Hola, Sony. Sony es mi prima. Qué rico que esté aquí. Daira Gutiérrez. Quitarse la exigencia y pretensión de hacerlo perfecto. Coincido con esto que dicen, y me gusta cuando dices en tu libro: la poesía en biodanza no está hecha para ser entendida, sino para ser sentida. No necesitamos tener conocimientos sobre la métrica, las rimas, las figuras poéticas. Ay, qué bueno, Daira, que lo tienes ahí a la mano. Sí, así es, así es. Y esta es una poesía más vivencial. La otra poesía más construida es más una poesía apolínea, más una poesía intelectual. Entonces ahí nos vamos a esta poesía más vivencial y después podemos, si queremos, la podemos retrabajar, pero hay muchos textos con una gran belleza que nacen a veces de un solo tirón en una sesión de biodanza y poesía en la medida en que le vamos dando permiso a las palabras. Yo siempre digo que en la sesión de biodanza y poesía somos liberadores de las palabras y que las palabras están aburridas de estar ahí como puestas a la fuerza, porque los escritores las han puesto ahí con la gramática y la ortografía las unas al lado de las otras, y por las noches mientras los escritores duermen las palabras se liberan y se escapan, se salen de las páginas y se van a danzar junto a la hoguera. Y entonces cuando nosotros conocemos esas palabras libres, las invitamos a danzar con nosotros y las dejamos expresarse. Ay, qué hermosura, qué hermosura. Las palabras salen a danzar en la hoguera. Ay, me imaginé de una vez con una linda hoguera, de pronto con una suave brisa. Qué maravilla, sí, déjala así. Pues de hecho, Ana Frank, que tú la mencionas, pues cuál aprendizaje de literatura, una niña realmente que empieza a escribir sus vivencias y fueron tan valiosas en un momento dado, o son Sí, todavía. pero un testimonio de una época y está también ese recuerdo de Ana Frank de que podemos vivir la circunstancia que estemos viviendo, la escritura nos salva. Yo creo que para Ana Frank también su diario fue en medio de ese contexto una salvación, ¿no? Pues claro, uno viviendo en esas condiciones durante tanto tiempo, con tanto susto, pues por donde libera uno una fuente de escape maravillosa también, claro. Y de encuentro a la vez, sí, sí. Y claro, y de encuentro, y volver a retomar, que fue que hace 15 días así me sentía, mire cómo hoy me siento, y mirar, me imagino el fluir de los sentimientos y de las emociones. Así es, entonces es desde ahí. Bueno, ¿cuándo habrá un curso presencial? Presencial estamos esperando a que el momento esté más regulado y a estar más seguros de que vamos a sentirnos tranquilos y cuidados. Entonces, sabemos que este presente está así. Yo pienso ir a Colombia ahora en el segundo semestre, y de acuerdo a eso, pues miraremos esa posibilidad de hacer un curso presencial dependiendo de cómo esté la situación hacia octubre o noviembre de este año. Pero hoy en día sabemos que estamos en esta circunstancia en la que estamos, entonces para eso estamos trabajando también vía Zoom para pues que las personas también puedan aprovechar este espacio donde igual danzamos y escribimos, y estamos cuadrando ahora un curso con luz, con luz, Estela, con luz, Sí, Estela, pero va a ser vía Zoom también, muy interesante. No sí, sé si quieres contar algo está precioso. si quieres contar algo de este curso. Es una combinación de dos prácticas, o mejor dicho, de varios elementos, herramientas, uniendo la parte artística maravillosa que aporta María del Pilar y la parte de mindfulness, la parte de presencia, de conciencia y cómo manejar, qué nos puede ayudar para tener esa presencia
y de invocar ese niño interior con conciencia, de traerlo, de conocer nuestros gustos, nuestros quereres y de poder fluir, despertar la compasión con nosotros mismos y con los demás y dejar un poco la alineación, dejar fluir quienes somos, que ha sido tema de la conversación de hoy, para estar más felices, más tranquilos, con mucho mayor bienestar. Empezamos en agosto 21, el sábado, y son 8 sesiones intercaladas. María del Pilar inicia las sesiones y vamos a hacerlas intercaladas. Un curso realmente precioso que lo estamos haciendo con todo el amor de la vida. Y se me ocurre, Luz Estela, que si de pronto alguien quiere dejar su dirección de correo electrónico en el chat, escribirla, después podemos mandarles información de este curso y de lo que se puede hacer presencial también. Esperemos que vamos hacia lo presencial en este segundo semestre, ojalá así sea y podamos también encontrarnos desde ahí. Ay, sí, por favor, quienes estén interesados, muy buena idea. Muchas gracias, María del Pilar, claro que sí. Esto es Ana Margarita. Quisiera saber qué trabajo corporal puedo hacer para sanar una ruptura afectiva. Cuando hay mucho sentimiento de culpabilidad, mi cuerpo se siente muy frágil, no tengo el ánimo y entra mucho el cuestionamiento y el pensamiento. Sí, yo digo que yo siento que te puedo hablar desde la biodanza. Yo siento que la biodanza realmente, que es el espacio que yo conozco y que a mí me ha permitido atravesar tantas cosas, me ha permitido atravesar rupturas, duelos. Me ha ayudado mucho en procesos en el proceso de duelo, que ha sido un proceso muy, muy duro para mí, y siento que danzando he logrado atravesar, porque cuando uno danza, uno expresa emociones, porque nos puede parecer, pero ¿cómo así que para una ruptura puede servir la danzar? Es que la danza, como está propuesta en biodanza, nos permite expresar emociones. Entonces, podemos llorar, podemos reírnos mientras danzamos, y además a veces la danza nos da respuestas que no nos imaginábamos, que podía pasarnos algo así mientras danzamos. Como la música está trabajada y seleccionada con estos criterios de trabajar las emociones, las músicas generan esa capacidad de expresión, pero también de transformación, porque no solo es expresar, porque nos quedaríamos solamente en la catarsis, en sacar, pero no solo es sacar, es transformar y es comprender con el cuerpo, comprender con la emoción, integrar. Entonces yo sí te digo que realmente mi experiencia es que me ha ayudado muchísimo en los momentos de ruptura y de duelo, y en los momentos, y también porque a veces uno está muy, muy en la reflexión desde la cabeza y piensa lo que hubiera podido mejorar, lo que no hubiera, lo que hizo, lo que no hizo, y realmente cuando danza también encuentra respuestas a lo que no hizo, encuentra un sentido a lo que dejó de hacer, que a veces nos puede parecer culpa, pero es como que nos puede generar culpa, pero es como que vamos realmente integrando aspectos que no conocíamos, vamos validándonos un poco también en lo que ha sido ese camino, pero no validándonos porque sí, sino vamos entendiendo por qué pasaron las cosas y entendiendo el sentido. Y es increíble porque es danzando a veces que le encontramos sentido a las cosas que no nos imaginábamos. No siempre desde la cabeza, más bien de otra vez desde el cuerpo, y desde danzar desde la emoción encontramos respuestas. ¿Y hay algún tipo de música que tú puedas recomendar, o hay algún sitio donde podamos encontrar música para biodanza? No, mira, realmente las músicas es que realmente músicas de la biodanza se trabajan, las músicas que conocemos todos, porque se trabaja desde música clásica, Vivaldi, Chopin, bueno, música de Ennio Morricone, música en todo este gama clásica, música brasilera, música popular, algunas cosas de rock suave, pero realmente esto hace sentido dentro de la estructura de la sesión de biodanza.
Entonces yo les puedo decir aquí mil músicas que ustedes van a conseguir, como Ennio Morricone, que a mí me encanta, pero que hace sentido si yo lo oigo dentro de una sesión de biodanza porque está acompañado de una estructura de ejercicios, de unas consignas que nos hacen sentir esa música y darle un sentido, un sentido. Entonces, es desde del interior de la estructura que realmente podemos potencializar esa conexión con la música. ¿Y tú das sesiones de biodanza? Y yo dirijo la Escuela de Biodanza de Bogotá y la Escuela de Biodanza de Bogotá tiene sesiones permanentes. Nosotros hacemos un fin de semana al mes y hacemos sesiones todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre, ahora estamos haciendo sesiones todos los jueves de 7 a 9 por Zoom y hacemos un fin de semana al mes que también es muy bello con un tema diferente cada mes. Ahora va a haber en mayo un taller el último fin de semana de mayo que es un trabajo sobre el femenino profundo y también pues termina trabajando todos estos espacios y el taller de escritura biobiográfica, yo ahora voy a empezar un ciclo con Chile, pero participar Chile, Argentina, Colombia, de un ciclo de 9 sesiones de escritura biobiográfica. Es también un espacio para trabajar todo esto desde la biodanza y la escritura vivencial. Empezamos el 19 de junio con este taller de escritura biobiográfica. ¡Ah, qué maravilla! Y tú nos puedes dar la información por aquí, por el chat, y cómo podemos accesar las sesiones de biodanza de la escuela. ¿A dónde vamos, María del Pilar? Sí, se pueden incluir por la página web de la escuela www.biodanzabogotá.com y estoy mirando aquí un celular al que pueden conectar a una de las personas que siempre está presente para recibir las llamadas. Ya les digo un poquito. Si quieres ir leyendo, si hay otra pregunta. Por favor, bueno, gracias. Vamos con la última, ya son las 12:06, vamos con la última de Nubia Angulo. Hola Nubia, qué rico que estén aquí. En época de pandemia, ¿qué elementos han surgido desde la virtualidad para cambiar el contacto y la energía humana? El tema del encuentro, ya del encuentro por este medio, el encontrarnos simplemente por aquí ha sido un elemento importante, el compartir desde la palabra, la escritura ha sido un elemento que ha ayudado muchísimo en la escritura compartida por este medio, porque hay ejercicios que se hacen y después se comparten aquí en este grupo y igual como seguir en contacto con la danza y esto hace un cambio porque estamos igual danzando, estamos igual moviéndonos, igual se proponen ejercicios a dos, por este espacio se proponen ejercicios grupales, hacemos a veces, salas y todo esto para que se nutra esta dinámica. Y le hemos dado mucha fuerza desde el tema de la escritura vivencial. A mí dentro del contexto de la biodanza ha sido un elemento que me ha acompañado y que ha acompañado los procesos en la escuela muchísimo, que generan transformación. Por eso yo siento que estos procesos han apoyado y han acompañado este momento que ha sido un tránsito tan difícil para las personas. Han sido una compañía, continuar con estos procesos, además con elementos dinámicos como la danza, dinámicos como pintar, dinámicos como escribir, no solamente tan conferenciales, vamos a decirlo así, sino también vivenciales. Pues muchas gracias, ya 12:08 aquí nos podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero por ahora muchas gracias por las preguntas, por la asistencia, María del Pilar, qué lindo tu compartir, muchas gracias. Y les voy a dar no encontré aquí el teléfono, pero el correo es escuelabiodanzabog@gmail.com. Ahí si escriben a ese correo, escuela biodanza pegado bog@gmail.com, hay información sobre las sesiones y los talleres de biodanza. Ya lo ponemos aquí en el chat. Perfecto. Mire, ya. Perfecto. Ya está puesto en el chat a lo último. Ahí hay información. Si quieren pueden compartir esta charla con otras personas o volverla a ver
Muchas gracias y a todos, a todas por la participación, por esas preguntas tan interesantes que esclarecen muchas cosas. Por ahora, un abrazo muy grande, despidiéndonos, invitándolos a la próxima charla el miércoles. Gracias, gracias, un abrazo fuerte. María del Pilar, gracias, gracias por compartir tu sabiduría, qué hermosura. Ay, gracias, Luz Estela, por esta invitación y gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Hasta luego.